es la última teórica. En todo caso, es el síndrome de motoneurona. ¿Ya? Dentro de las fases fisiológicas, el sistema motor es encargado del movimiento, la estructura que controla el sistema neuromuscular, la unidad neuromuscular, la neurona, la unidad neuromuscular, el músculo, la médula espinal, a través de los reflejos medulares, las vías descendentes de la corteza, ganglios basales, cerebelo y tronco. También tenemos dentro de la neurona motora inferior grupos musculares como los agonistas, antagonistas, pulsores extensores, programados de centros superiores, que aquí nos representa la unidad motora. ¿Qué es una unidad motora? O un grupo de fibras musculares de 10 a 2000 y que tienen una repercusión importante en la cual el mayor número de fibras musculares, menor precisión de movimiento. ¿Por qué? Porque mientras mayor conglomerado sea las fibras musculares, no vamos a tener un movimiento completamente más fino en ese sentido. Dentro de la corteza motora y de la neurona motora superior, como ustedes saben, hay la corteza primaria, premotora y corteza supramental, que reciben información directa del tálamo, y corteza sensitiva indirectamente del cerebelo y ganglios basales. Como un recuerdo fisiológico y anatómico, como ustedes saben, las bases, las vías piramidales, que tienen dos sistemas, piramidal y extrapiramidal. El piramidal, neuronas que van desde la corteza, pasan por la cápsula interna, el tallo encefálico y pirámides. Tracto córtico espinal, 50% cervical, 20% torácico y 30%. La extrapiramidal desde los ganglios basales y la corteza por la vía antigua sin decusarse, que proyectan a la sustancia reticular del tronco encefálico y a nivel de todo lo que es la neurona inferior en médula. Las bases extrapiramidal constituida por el haz rubroespinal y retículo espinal como tal. Aquí llamamos una enfermedad de la neurona motora. Este es un grupo de patologías progresivas que afectan las células responsables de llevar el impulso a los músculos, y esto dependiendo de las neuronas que se van a afectar. Puede ser la enfermedad de neurona motora superior, enfermedad de neurona motora inferior, superior o inferior, que están asociadas con una. Dentro de la clasificación internacional de los trastornos del síndrome de neurona motora, como pueden ver, hay agudas, atróficas, extrapiramidales, degenerativas, episódicas, localizadas, polineuropatías, trastornos muscular y parálisis cerebral. Esto lo vamos a ir viendo como tal. El origen y lugares de las alteraciones del sistema nervioso. Las alteraciones se van a dar en tres puntos principales, que es las alteraciones a nivel del cuerpo neuronal, alteraciones a nivel del axón y a nivel de la glía. Dependiendo de esto vamos a tener diferentes tipos de lesiones. Por ejemplo, si hay una alteración del cuerpo neuronal, está la atrofia. Tenemos necrosis, tenemos la cromatolisis por alteración axonal, alteraciones citoplasmáticas y otros. Cuando tenemos una alteración del axón, tenemos alteraciones de la mielina, degeneración por sección, degeneración secundaria, lesión del cuerpo neuronal como tal. Y cuando tenemos alteración de la glía, tenemos alteraciones de las células de Schwann y oligodendrocitos de la mielina, y a nivel astrocitos y propiamente dicho de la microglía. El origen y los lugares de alteración del sistema nervioso motor, dependiendo la ubicación de la lesión. Puede ser a la motoneurona a nivel del cuerpo, que sería a nivel de la vía piramidal, axones, en la segunda motoneurona alfa, nervios periféricos, axones, placa neuromuscular y fibra muscular a nivel efector. También tenemos dentro de estas las lesiones primarias de neuronas, que es una lesión aguda que puede producir parálisis flácida al comienzo, y luego viene la sobreespasticidad. Posteriormente viene la lesión de la segunda neurona del soma, que su pérdida origina una parálisis flácida como tal, que lleva a la atrofia de la unidad motora como tal. Y la lesión de la segunda neurona a nivel del axón, que se conoce como una neuropatía periférica, que son componentes de las partes de los pares craneales y raquídeos como tal. La clasificación del sistema nervioso, dependiendo de esto, tenemos, por ejemplo, la
la clasificación según la lesión a nivel de las mielopatías, axonopatías, axonomielopatías que afectan a los dos, la clasificación según el síndrome, mononeuropatía, un solo nervio, mononeuropatía múltiple, varios nervios en forma dispersa, o polineuropatía, varios nervios de forma simétrica como tal. ¿Cuáles son estas enfermedades como tal? Como podemos ver, está la enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central, la principal, la más conocida como tal, la esclerosis múltiple, que son enfermedades desmielinizantes que se caracterizan por un proceso patológico dirigido contra la mielina sana, a diferencia de las desmielinizantes en las cuales produce una formación inadecuada de mielina. Las enfermedades desmielinizantes se clasifican según su curso, monofásico y polifásico. Las monofásicas estamos la encefalomielitis aguda desmielinizante, la esclerosis concéntrica de Valo, la enfermedad de Mantoux y la mielitis transversa. Polifásica, la esclerosis múltiple, la mononeuritis óptica, esclerosis múltiple óptico-espinal. Este es uno de los mejores cuadros relacionados a la enfermedad de la neurona motora superior, donde la lesión es en cualquier nivel de la vía piramidal, puede ser ascórtico-espinal o ascórtico-nuclear como tal. ¿Cuáles son las causas? Infarto, hemorragia, tumor, infección, degeneración por otra causa. ¿Cuáles son sus características clínicas en relación a esta lesión de la neurona motora superior? Es de tipo agudo, síntomas como consecuencias de la disfunción de la misma, que es parálisis o paresia o plegia flácida, hiporreflexia, tono muscular disminuido, reflejos cutáneos disminuidos, no fibrilación, no fasciculaciones, y en sí este síndrome es de característico agudo que pasa a ser posteriormente crónico. ¿Qué pasa con la lesión del ascórtico espinal? Va a producir trastornos del tono muscular, paresia y flácida, paresia y parálisis, lesión arriba de la pirámide que produce parálisis contralateral, lesión arriba de C5 afecta a los miembros superiores y lesión arriba de L1 debilidad a nivel de miembros inferiores como pueden ver. Las alteraciones motoras según el lugar de la lesión del ascórtico espinal. Si es un lugar de lesión a nivel de la corteza motora área 4 de Brodmann, tenemos una hipotonía y debilidad de los músculos distales. Si es a nivel de la corteza premotora área 6, hay debilidad, espasticidad y aumento del reflejo. Cuando hay una lesión a nivel de la corteza motora complementaria, tenemos una fricción involuntaria como tal. Si tenemos lesión por resección en áreas 4, 6, nivel de reflejo, entonces subasales, tenemos parálisis completa y permanente con espasticidad. Después tenemos los fascículos piramidales bulbo que produce una hemiplegia flácida inicial y un pedúnculo cerebral mesencéfalo que nos va a dar una debilidad y Babinski no con espasticidad. ¿Pueden grabar? Sí. No pueden grabar post por si acaso, doctor. Dentro de las características que vamos a tener, siempre vamos a tener grupos musculares afectados, pero nunca músculos individuales, siempre grupos musculares. Si hay movimientos, se preservan las relaciones cuáles se van a preservar, las relaciones agonistas, antagonistas, simétricas y sobre todo fijadoras. La parálisis nunca va a abarcar todos los músculos de un lado del cuerpo. Si la lesión es por arriba del núcleo facial, a nivel del puente, se afectan más los músculos del brazo y mano, pero y menos los de miembros inferiores y los músculos de la lengua y parte baja de la cara. Esto es la llamada ley de Bradley. Características clínicas: cuando algo agudo, que es el síndrome del motor de la lesión de la parte superior neuronal, se vuelve crónico. Son consecuencias de la liberación de la neurona involucrada. Parálisis espástica, que diferencia de la primera instancia, hiperreflexia, tono muscular aumentado, reflejos cutáneos
¿Cuáles son las características de esta espasticidad cuando esto ya se vuelve crónico? Sobre todo va a dar una predilección sobre grupos antigravitativos, sobre el de brazos y extensión de pierna. Entre estos tenemos patrón específico a nivel de músculos, por ejemplo, resistencia, los lineamientos a la velocidad de estiramiento, que es característico a lo que llaman el signo de navaja o de muelle, o la exageración de los reflejos osteotendinosos como tal. La lesión del haz córtico nuclear, características clínicas. Hay una lesión sobre todo a nivel de estas fibras que van a producir una parálisis, paresia o plegia espástica de tipo a nivel del movimiento del ojo a través del mesencéfalo y puente. Es decir, tenemos una alteración a nivel del tercer, cuarto y sexto par. Y en la cara, quinto y séptimo par, y la lengua a nivel del doceavo par. Entramos a el síndrome de la neurona motora inferior. El síndrome de la neurona motora inferior produce lesión a cualquier nivel de la vía de la neurona inferior que habíamos hablado al principio de la clase. ¿Cuáles son las complicaciones? Compresión, sección, infección y degeneración por cualquier otro tipo de causa. Características clínicas. Son consecuencias de la disfunción de esta neurona, de la motoneurona como tal, que va a producir una parálisis flácida dependiendo del lugar de la lesión y por reflexia en algunos de los casos dependiendo del lugar de la lesión, tono muscular disminuido en grupos musculares dependiendo del lugar de la lesión, fibrilaciones y fasciculaciones en grupos musculares. Como pueden ver, la clasificación de la lesión de la motoneurona superior e inferior se difiere y estos son los principales características de cada uno. Atrofia moderada por desuso, tono muscular aumentado por espasticidad, reflejos musculares como una hiperreflexia, reflejo cutáneo plantar en el sensor Babinski, fasciculaciones ausentes. En cambio, una lesión en la motoneurona inferior, hay una atrofia marcada y precoz, tono muscular con una hipotonía, reflejos musculares con una hipo o alreflexia, reflejo flexor, fasciculaciones a menudo presente y una distribución difusa. Ahora vamos a hablar del proceso de lesión y la regeneración del nervio periférico. Cuando hay una lesión del mismo, cuando se secciona el axón, se interrumpe la comunicación de la porción distal con el cuerpo neuronal, produciéndose sobre todo dos tipos de degeneraciones: la degeneración valeriana, desde distal a la lesión, la degeneración primaria, que es retrógrada y proximal a la lesión, y el tiempo que tarda en producirse en el proceso degenerativo varía en fibras sensitivas o motoras y que se van a producir una lesión a nivel de la mielina o no. Y la regeneración comienza a partir de la tercera o cuarta semana. Pero si la lesión es tan grave que interrumpe todo el tubo endoneural, los brotes reparativos se pierden, que progresan y derivan y se producen un neuroma como tal. Progreso de la lesión y regeneración. Primero se desintegra la parte del axón que ha sido quedado sin contacto con el cuerpo neuronal y se destruye la mielina, que es fagocitada por las células de Schwann y los macrófagos. Todo este proceso se conoce como la degeneración valeriana. Al final de las células de Schwann se ordenan en columnas dentro de tubos neurales, las cuales quedan preparadas para recibir un nuevo axón, como pueden ver. Como pueden ver acá, cómo empieza la sección y cómo está la regeneración hasta encontrar un nuevo axón o unirse al mismo. Pero la sección del mismo tarda bastante tiempo. ¿Cuál es el proceso de lesión y regeneración del nervio periférico? Existen muchos tipos de etiología, como pueden ver lesiones por traumático, inflamatorio, isquémico, tumoral. El más frecuente es a nivel traumático, en el cual la tracción ocurre en un 21% de las fracturas o luxaciones. En ese sentido, ¿qué es lo que pasa? Tenemos tres
Young, que lo clasifica en neuropraxia, axonommesis y neurogénesis. También tenemos la clasificación de Sutherland, que lo clasifica en 5 grados. Esta es la más completa en relación a las lesiones de nervio periférico. ¿Por qué? Tenemos, obviamente, en sí, está subdividida en 3 según el endo, peri, epineuro, intacto como tal. La neuropraxia es un daño localizado en la mielina, a menudo por confusión con axón interno sin degeneración distal. La axonommesis es una disrupción del axón y mielina con epineuro interno. Y la neurogénesis es una disrupción completa del nervio que tiene mal pronóstico y suele ser necesario reparar el nervio si es que existe una degeneración valeriana. Como pueden ver, aquí están los 5 grados en relación a la clasificación de Sutherland. Tienen un punto, como pueden ver, que es la neurogénesis, la axonommesis, tenemos la neuropraxia, dependiendo cómo está el epineuro o el endoneuro, si está intacto. Dentro de estas clasificaciones tenemos las más variadas, pero la más conocida y la que más se utiliza como tal es la de Sutherland. ¿Entendido? Ya hemos llevado esclerosis. Dentro de esto quiero mostrarles una principal que hemos visto dentro de las nuevas teorías de fisiopatología. Dentro de las nuevas teorías de fisiopatología de las lesiones de la motoneurona superior e inferior, se ha podido evidenciar que existen causas moleculares de las lesiones de motoneuronas que incluyen disfunciones genéticas, como mutaciones en el gen SMN1, sobre todo relacionado con la atrofia muscular espinal que provoca la pérdida de esta proteína y consiguientemente produce las degradaciones de las neuronas motoras. Se ha encontrado que está relacionada con la mayoría de las lesiones de las motoneuronas a nivel neuropatológico. Otros mecanismos moleculares incluyen la disfunción de la proteína TDP43 en la esclerosis lateral amiotrófica, donde se acumula en forma anormal y produce el estrés oxidativo con una disfunción mitocondrial, factores que contribuyen a una neurodegeneración en diversas enfermedades de la motoneurona. Estos dos han sido ya implicados en una nueva fisiopatología molecular relacionada con las lesiones de la motoneurona superior o inferior. Aparte de esto, ya causas específicas en relación a esto, como pueden ver en lesiones de la motoneurona, la atrofia muscular espinal, mecanismos, mutaciones a nivel del gen SMN1 que provocan la pérdida de la misma, esencial para la función de las neuronas motoras. El resultado, sin esta proteína adecuada, las motoneuronas se degeneran, lo que lleva a la debilidad muscular y a la pérdida de masa. Posteriormente, la más conocida y la que van a ver ustedes en algún momento muy mal pronóstico es la esclerosis lateral amiotrófica. Mecanismo: la acumulación anormal de la proteína TDP43 dentro de las neuronas motoras es un factor clave. ¿Qué va a pasar con esto? Que va a producir una agregación de esta proteína que interfiere las funciones vitales y contribuye a la muerte de las neuronas motoras. Otros factores moleculares: el estrés oxidativo, la exocitotoxicidad, la disfunción mitocondrial también desempeñan un rol importante en la esclerosis lateral amiotrófica. Pero lo que se ha encontrado es que esta proteína, como ustedes pueden ver, produce una muerte de las neuronas motoras. Antes indicaban que la esclerosis lateral amiotrófica era de diverso origen genético, que podría haber sido de un origen idiopático como tal, pero ya se ha podido encontrar que existe este tipo de proteína genética con los estudios correspondientes que se van a indicar que posiblemente es esta la causa relacional. Otros factores: habíamos hablado también de estrés oxidativo. Este estrés oxidativo es un desequilibrio entre la producción de especies reactivas de oxígeno y la capacidad antioxidante del cuerpo para dañar las mismas.
La disfunción mitocondrial, estas se producen cuando hay las alteraciones a nivel enérgicas de la célula, donde puede volverse disfuncional, es lo que conduce a una neurodegeneración. Y la inflamación, que obviamente, sobre todo del tipo crónico, que va a producir una lesión y muerte de las neuronas motoras. Esto es un cuadro muy importante en el cual está muy bien sintetizado en relación a preguntas, digamos, cómo están relacionadas las motoneuronas y sus diferentes patrones. Por ejemplo, debilidad, atrofia muscular, ausencia de alteraciones objetivas de la sensibilidad. Tenemos un síndrome de afectación de motoneurona superior. ¿Sí la tenemos? Sí, sí, no. ¿Cómo está su patrón neurógeno en la electromiografía? No se encuentra alterada. Sí se encuentra alterada. Sí se encuentra también. ¿Qué nos va a llevar? A una conducción nerviosa normal, a lo cual vamos a hacer pruebas de neuroimagen que se tienen que encontrar dentro del estado normal. Dependiendo de esto, si hay una conducción nerviosa normal, se le hace la pregunta en relación a eso. ¿Tiene una conducción nerviosa normal? Sí, pasamos a las pruebas de neuroimagen. Si no tiene una prueba de conducción normal, ya podemos hablar de neuropatía motora multifocal, poliradiculoneuropatía desminimizante, neuralgia, amiotropia diabética como tal. Después de esto, tenemos pruebas de neuroimagen normales. Aquí tenemos valores, aquí tenemos unos números que les voy a pasar lo que son la bibliografía correspondiente. Si no tiene una prueba de neuroimagen adecuada al protocolo 7, estamos hablando de infartos vacunares, enfermedades desminimizantes, procesos expansivos, traumas craneoencefálicos y otras patologías. Si sí la tiene una imagen positiva con neuroimagen, tenemos una esclerosis lateral primaria, parálisis pseudobulbar progresiva, paraplegia espástica hereditaria, paraparesia espástica tropical, síndrome paraneoplásico, mielopatía hepática y neuroludosis. En relación a los protocolos 9 y 10, como pueden ver, si tenemos pruebas de neuroimágenes compatibles con esto, ya tenemos esclerosis lateral amiotrófica, que puede ser esporádico familiar, lo más importante. Y si no, tenemos una espondilitis cervical con estenosis de canal, siringo, globulia, tumores y malformaciones vasculares medulares. Ahora, si las pruebas de neuroimagen son normales, asociados a un proceso de una evolución de mayor a 5 años y dependiendo cómo está el líquido cefalorraquídeo, si no tiene una evolución de 5 años y el líquido cefalorraquídeo está normal, se puede presentar una atrofia muscular progresiva, una parálisis bulbar progresiva. Si no es normal, una poliomielitis anterior aguda, VIH, linfomas, encefalomielitis paraneoplásica o meningitis de tipo crónico. Si este cuadro es mayor a 5 años, tenemos atrofias musculares espinales, síndrome post-polio, mielopatía como tal, post-radioterapia, déficit de dahexoaminasa A, síndrome de motoneurona inferior, en estas características de degeneración de espinos cerebrosas, Parkinson, demencias, síndrome de Charcot e idiopatía. También tenemos las atrofias musculares espinales, edad de inicio, formas infantiles y formas de adulto, vulvares o espinales. Estas espinales, como tal, les hago conocer porque son de diferentes estudios, un estudio más relacionado con la parte neural. Pero ahora vamos sobre todo la que necesito que ustedes puedan tener su conocimiento sobre todo este tipo de cuadros de diferenciación en relación a la nueva fisiopatología que estamos llevando. ¿Entendido? Les dejo la bibliografía correspondiente, doctores, en relación para su examen parcial.
doctores, con eso hemos terminado todo lo que es las teóricas. Hemos hablado con su representante en relación a que, dependiendo de la reunión que tengamos el día jueves, si es que no van a enviar preguntas de otros temas a algún docente, se las va a hacer